Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Bueno amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al capítulo número 5 del consultorio. Ya sabéis, este es el espacio donde vais a poder consultar vuestras dudas, donde vais a poder hablar de aquellos problemas que podáis tener acerca de la ansiedad y quizá otros trastornos que tengan que ver con la salud mental. Pues yo soy Rubén Casado, soy psicólogo y también me dedico a esto pues porque yo también padecía ansiedad en su momento y me parece que la divulgación es una de las mejores maneras que vamos a tener para conocer de acuerdo a lo que nos está pasando, porque el conocimiento es oro. Una vez que conocemos, las cosas no nos asustan tanto. Así que bueno, esto en principio va a estar dedicado el capítulo de hoy a la desrealización debido a las numerosas consultas que nos hacéis desde el correo. Solamente un dato. Digamos que de cada 10.000 visitas a nuestra página, un 20% están consultando cuestiones relativas a la desrealización, despersonalización, ¿vale? Claro que están las crisis de ansiedad, agorafobia, ya sabéis, trabajamos con fobia social, claustrofobia, pero un 20% está hablando de desrealización y despersonalización. Lo primero que quiero decir, y por qué digo esto, para que veáis que no es un caso tan extraño como podéis imaginaros, porque normalmente las personas que están sufriendo de realización despersonalización viven esto casi como si fuesen las únicas personas en el mundo que están padeciendo esto, y vamos a descubrir que no. Hay un porcentaje bastante elevado de las personas que o han padecido en algún momento esto de sus vidas o, bueno, pues de forma intermitente también ha ido apareciendo en su historia. Bueno, antes de nada, que sí quiero empezar a poner esto. Lo digo porque creo que hay que ser responsables. Yo siempre tengo muy en cuenta para qué sirve este espacio y cuál es el contexto, pero lo quiero remarcar. Nunca, ¿de acuerdo? Esto lo podéis tomar como un diagnóstico de nada. Bien, esto solamente es una información que va a servir a modo orientativo. Claro que os va a servir porque os va a dar pistas, pero esto, por favor, que no se autodiagnostique nadie con el trastorno de despersonalización solamente por ver este vídeo. Siempre, siempre, siempre hay que visitar a un profesional, ¿vale? O a un médico de cabecera, en principio que sean las primeras personas que os van a recibir en el caso de que tengáis ansiedad, o bien un psiquiatra o un psicólogo, ¿vale? Estos tres profesionales, por lo menos el médico que tenga la particularidad de poder derivaros también a salud mental, en este caso. Entonces, por favor, esto nunca lo toméis como si fuese la Biblia, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que hay muchos factores que pueden estar influyendo para que a una persona se le dé este diagnóstico, ¿vale? No simplemente la mera visualización de esto os puede servir. Entonces, deciros, recordaros, yo soy Rubén Casado y soy miembro de Amadag, es www.amadag.com, que es una web donde trabajamos con trastornos de ansiedad y la teoría de la mente, ¿vale? Para cualquier información a info@amadag.com nos escribís. Bueno, pues vamos con la consulta, ¿vale? Os voy a leer 3 testimonios. Para mí esa sensación es como si todo lo estuviera viendo como una película. Parece que lo estás viendo desde fuera, desde arriba, y dice, no sé, la visión no es normal, parece que oigo más de la cuenta y tengo la sensación de que voy a dejar de entender. ¿Vale? Ese es el primer paciente, es el primer testimonio que le he pedido a 3 personas que han estado con nosotros y que han sufrido de esta experiencia. Entonces, bueno, esta sería la primera. La segunda es, para mí, la sensación de realidad es la que más me asustaba en mis primeros ataques de pánico. Dice, era lo que más me angustiaba. Era como si salieras de tu cuerpo, lo cual es una sensación muy extraña.
que nunca antes había sentido. La verdad es que para mí siempre ha sido muy difícil explicar cómo es. Aquí en este caso estamos hablando de despersonalización, ¿vale? De realización, despersonalización lo vamos a trabajar por lo menos en este vídeo un poco a la par, ¿vale? Con la de realización siempre vamos a hablar de la extrañeza, ¿de acuerdo? Del entorno, como si lo que me rodease fuese irreal, fuese extraño, me fuese ajeno a mí y yo no perteneciese o no estuviese conjuntado con la realidad. Y la despersonalización es la sensación de percibirme a mí como extraño. Muchas veces las personas se miran al espejo, se ven la mano, ven determinadas, están observándose continuamente y es como si se sintiesen ajenos a sí mismos. Se escuchan la voz y se escuchan, por ejemplo, como se asombra de que estén hablando ellos, se sienten extraños y raros, ¿vale? Entonces, normalmente las personas sufren despersonalización y desrealización. Es cierto que según te dé más miedo vas a sufrir una cosa u otra, pero por lo general vamos a ver que ambas se van a dar normalmente a la vez, ¿vale? Otra de las características dice: lo que más miedo me da es que eso se prolongue mucho y esté así toda la vida, pero se quita. Dice, ¿no? Bueno, por lo menos esta sí que es una persona que ya ha estado con nosotros y bueno, pues nos transmite su experiencia una vez que ha pasado por esta sensación y bueno, que ha pasado por terapia. Entonces, es cierto que uno de los primeros miedos que tienen las personas es a que ese estado en sí se quede para siempre, ¿no? Como si la persona se quedase anclado a esta sensación. Veremos cómo eso no es así, ¿de acuerdo? El cerebro tiene sus límites y nuestra capacidad de generar la sensación, eso es así. Es cierto que muchas personas la han vivido durante muchos años o esa es la percepción que tienen. Pero es cierto que no siempre se está viviendo, sino que uno está enganchado o no a esa sensación, depende un poco de cómo le esté dando vueltas, ¿vale? Decía, me daba miedo pensar que no iba a volver a estar yo dentro de la película. Con esto habla un poco, es una metáfora, ¿no? De la desrealización, es decir, es como la desrealización es como si las personas viesen la vida como si fuesen el director de la película, pero no fuesen los actores, es como muchas veces se ha hablado de esto, ¿no? Dice, yo la he vivido como algo muy angustiante porque intento controlarla y no puedo. Vamos a ver cómo efectivamente las personas que tienen desrealización, despersonalización son enormemente controladoras y en ese proceso están enganchadas continuamente a la sensación, intentando controlar que no aparezca, termina apareciendo la sensación. Y dice, no sabe uno dónde se encuentra y quiere volver al presente y tu mente se bloquea por segundos, ¿vale? Entonces, de primeras son afirmaciones muy terroríficas para las personas que lo están viviendo. Por lo menos yo os tengo que confesar, dentro de mi yo pasé por varios trastornos de ansiedad, o sea, los pasé por casi todos, así que puedo hablar de todos. Y yo os tengo que decir que esta sí fue la sensación que a mí me marcó casi como un antes y un después. Había ataques de pánico, pero bueno, esta fue una sensación tremendamente impactante que bueno, que mantiene a la persona en un estado muy complicado de pavor y de terror, porque claro, una cosa es pensar que puede pasarte algo y otra cosa es cuando entramos ya un poco en esta serie de dimensiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es la desrealización? ¿Vale? Con desrealización vamos a hablar, como hemos dicho, la percepción del mundo como algo irreal y extraño. Por desrealización, muchas personas nos hablan como en un sueño. Irreal, la palabra que más escucho es raro. Es sensación de sentirme raro, de ver los colores raros, de ver... Eso no significa que estemos viendo cosas diferentes a lo que está sucediendo. La persona está muy anclada a la realidad. O sea, es decir, la persona está en la realidad, ¿de acuerdo? No tiene el sentido de la realidad, está conservado, pero tiene una serie de percepciones, ¿de acuerdo? En la que, bueno, pues está continuamente dudando acerca de si lo que está percibiendo es o no es físicamente real, pero eso no significa que la persona no esté teniendo una realidad conservada, y esto es así, ¿vale?
las personas a veces es como si pisaras el aire, esto pertenece a veces incluso un poco más a la despersonalización y como si esto no fuese conmigo, ¿vale? La persona se siente profundamente ajena a lo que le rodea, ¿m? Se siente pues hay gente que dice que se siente como una marioneta, se siente como un personaje fuera de la película, como os he dicho, las personas son muy gráficas y bueno, pues el cine nos ha dado, ahora veremos también alguna referencia cinematográfica, bueno, pues nos da la posibilidad de poder expresarnos, ¿no? En este sentido. Entonces, vamos a observar esto, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener muy en cuenta todo esto. No está pasando nada grave, ¿vale? No está ocurriendo nada grave. Lo que está ocurriendo es que las personas se están anclando a una serie de sensaciones y están analizando la realidad con una lupa de tantos aumentos que se están asustando simplemente. Pero estar asustado no significa que estás loco, ¿vale? Porque la mayoría de las personas lo que temen es que les esté pasando algo que esté afectando a su cordura, ¿vale? O a su realidad existencial. Es decir, ellos están plantados, porque en ese sentido estamos plantados. Ahora otra cosa es que yo pueda percibirme alejado o distante. Y eso es real. Quiero decir, me estoy percibiendo alejado o distante del mundo. Y eso no es ninguna locura. A veces nos puede pasar, nos puede pasar que nos sentimos fuera de sitio, pero esto, digamos, es como si metafórica, eso es una metáfora, esto es como si realmente me sintiese así, me sintiese fuera de sitio. Esto no significa que la persona tenga que estar necesariamente fatal, significa que, bueno, a veces eso es una percepción que entra dentro de la realidad humana, ¿vale? No estamos percibiendo cosas que nadie ha percibido antes, percibimos cosas que el cerebro normalmente puede sentir en un momento dado y pertenece a todo el ámbito de la experiencia humana, ¿vale? Por haceros una referencia, nuestra historia está plagada, llena de este tipo de sensaciones, nuestra historia como seres humanos, ¿no? Había esta historia de Chuan Tzu, soñó que era una mariposa y cuando despertó, no sabía si era una mariposa que había soñado que era Chuan Tzu o si era Xuan Tzu que había soñado que era una mariposa, ¿no? Esto es un dicho muy antiguo que viene a decir un poco ese miedo, esa sensación a veces, esa dificultad que se tiene para distinguir entre la realidad, el sueño y ese miedo a veces que surge. A lo largo de nuestra historia como humanidad hay numerosos ejemplos dentro de la literatura, dentro de la pintura, dentro que reflejan esta sensación. La vida es sueño de Calderón de la Barca también, una parte muy importante de nuestro siglo de oro español, pues ya nos está hablando de esta sensación, ¿no? Y de esta percepción de nuestro miedo a no ser capaces de distinguir la realidad. Que ojo, no quiere decir que no seamos capaces de distinguirlas, significa que tenemos miedo a no distinguirlas o a que nuestra realidad se disipe. Bueno, hay multitud, desde Platón, los existencialistas también hablaban también de esta sensación. Bueno, pues hay numerosas leyendas también que pueden hablar de esto. Incluso como referencia sí que me gustaría que tomaseis esta. Es una película que se llama Numb, de Harris Goldberg. Es una película, Harris Goldberg sufrió despersonalización, ¿vale? Y bueno, pues realizó esta película que me parece interesante. A ver, pues como película pues tiene sus licencias poéticas, pero sí que me parece interesante. Bueno, es una comedia romántica en realidad, pero sí habla como, ¿veis? Aquí esta persona cuenta la experiencia del director. O sea, el protagonista está contando la experiencia del director que fue diagnosticado con un síndrome de desrealización y bueno, cómo eso marcó durante mucho tiempo toda su vida. Evidentemente, bueno, pues la transforma en material hollywoodiense y bueno, pues lo ha utilizado para construir una historia, ¿vale? Que bueno, pues que sea más vendible, pero eso no quiere decir que no haya fragmentos. Ahora os voy a poner algún fragmento de esta película que os pueda servir para entender cómo se siente una persona que está sufriendo de realización, ¿vale? Pues mira,
dentro vídeo. Little did I know, inhaling a harmless joint 12 times in 12 minutes could unhinge an already vulnerable brain and send it into the bottom of an abyss. Jesus Christ. Jesus! Just smoke too much. Jesus Christ! You'll be okay. You'll be okay. Oh, fuck! From that point onward, I would suffer from a symptom so frightening it would consume every minute of every hour of every day. The official term was depersonalization. No matter what I did, it wouldn't go away. So what was it exactly? Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body. Are you okay? The sense that the external world was unreal or strange, like living in some hellish dreamlike state. In layman's terms, I was fucked. You are the sweetest dog. So handsome. I am from another land, not so hard to understand. Never been. Hyperventilating. Bueno, pues ¿qué os parece? A que puede reflejar algunas de las sensaciones que uno puede tener. Tengo que pedir disculpas, no la tengo en español, está en inglés, pero bueno, no hace falta porque he puesto los fragmentos así visuales que quizás os puedan ser más significativos. El trastorno de realización forma parte, a su vez, de muchos otros trastornos, es como un ingrediente y normalmente otros trastornos, como los que vamos a describir ahora, sí pueden tener o sí pueden estar relacionados con esta sensación de realización. Uno es el trastorno de ansiedad generalizada, el TAG, ¿vale? Personas que están sufriendo ansiedad intensa durante mucho tiempo de su vida, a veces nuestra mente lo que hace es, bueno, de realizarse como un modo de protección, ¿vale? Ahora veremos, porque en realidad es una mala asimilación de un síntoma protector en realidad para nosotros, ¿vale? Esto es la desrealización. Dentro de la agorafobia, el pánico dentro del estrés postraumático. Bueno, trabajando con víctimas de atentados terroristas y personas que han sufrido a veces abusos sexuales, violaciones, me hablan de esta sensación, ¿vale? Esto no quiere decir que porque, y esto ojo, por eso digo que hay que tener mucho cuidado con la información que se obtiene por ahí. Eso no quiere decir que la persona que esté sufriendo esto a su vez haya tenido necesariamente que sufrir ni abusos sexuales ni nada parecido. Pero sí que es cierto que como medida de protección, cuando el estrés es muy fuerte o cuando tenemos una realidad muy difícil de digerir, nuestro cuerpo tiene que disociarse, ¿vale? Nuestro cuerpo se disocia porque en ese momento tiene que aprender a separarse de las emociones, ¿vale? Se separa de las emociones para sobrevivir. Es un mecanismo innato. Si yo estoy en medio de una guerra, es mejor que esté disociado, porque si estoy muy pegado a las emociones, entonces no tengo nada que hacer. Hay una obra que se llama El hombre en busca de sentido,
¿de acuerdo? Que es el creador de la logoterapia, y la obra empieza así: los mejores de entre nosotros no sobrevivieron, ¿vale? Es escalofriante. Empieza así porque habla de su experiencia dentro de un campo de concentración, ¿vale? El creador de la logoterapia estuvo internado en un campo de concentración en la Alemania nazi durante la guerra, ¿no? Entonces habla y hace esa primera, ¿de acuerdo? Las personas necesitaron despersonalizarse y hablaban un poco de esto para aprender a sobrevivir. Tenían una realidad tan cruda que necesitaban eso, porque si estoy totalmente pegado a mis emociones en ese momento no puedo hacerlo. O sea, como veis, tiene una función adaptativa, ¿vale? Otra cosa importante, el consumo de cannabis, ¿vale? El THC, que es la sustancia que está detrás de la marihuana, el principio activo que está detrás el alcaloide que está detrás de la marihuana, es... no veáis la cantidad de casos que yo he tenido que ver de personas que, bueno, pues estaban fumando un cigarro de marihuana, estaban fumando hachís y de pronto, se encontraron con esto, ¿de acuerdo? Por eso, muchas veces hay que tener mucho cuidado porque planteamos y vivimos el consumo del cannabis como algo casi que incluso es verdad, tiene alternativas médicas, pero dentro de este componente lúdico tenemos que entender que a veces está detrás de los primeros ataques de pánico y de los primeros ataques de desrealización y despersonalización. Eso no quiere decir que sean absolutamente todo lo causante, ¿no? Pero sí que es cierto que las personas pueden estar predispuestas a sufrir esto, ¿vale? Hay un componente genético, porque digamos que unas personas pueden tender a despersonalizarse más que otras y a desrealizarse. Igual que uno puede tener la insulina más alta o más baja, bueno, pues aquí entran componentes bioquímicos y las personas pueden efectivamente desrealizarse o despersonalizarse con más facilidad que otras, ¿vale? No por nada, ni porque estén peor construidas, sino porque cada coche es cada coche, chicos. Entonces, uno puede llevar un coche determinado, otro puede llevar otro coche determinado y cada uno tiene sus características y cada uno tiene que aprender a manejar el coche que lleva, ¿vale? Luego, también dentro de las migrañas aparecen los pródromos, ¿vale? Es decir, cuando las personas sufren migrañas, no hablo de la cefalea tensional, sino migrañas, es decir, esto que cuando te coge normalmente un ojo, que es ese dolor punzante que está continuamente lacerando ahí, aparece el pródromo o aparece a veces el áurea. El aura es la sensación que aparece, que normalmente sentimos, o una serie de percepciones, pueden ser olfativas, es decir, olores, o la visión mucho más brillante. Entonces, que aparecen antes de que se dé la migraña. Bueno, pues para eso está muchas personas pueden confundir esas auras, ¿de acuerdo? Que no son nada mágico ni nada extraño, sino formas que tiene el cuerpo un poco no para avisarnos, sino que son estos pródromos aparecen como antes de que ocurra de una forma natural, a veces muchas migrañas. Las personas que tengáis migrañas lo veréis, como antes de tener la migraña de repente, ¡pum!, veo más brillante, o huelo no sé cuántos, o estoy más sensible, o percibo los sonidos más altos. Bueno, bien, para mí sí que os diría dos afirmaciones que para mí son muy importantes, ¿vale? La desrealización no es perder el sentido de la realidad. Estáis en la realidad, no estáis en ningún sitio donde no se os pueda rescatar, pero sí que es cierto que estáis en un proceso obsesivo, ¿vale? Las personas no están locos, no están locas, ¿de acuerdo? Tienen miedo a estar locas, pero es muy diferente, ¿de acuerdo? Las personas que digamos que en nuestro campo existen dos tipos de trastorno, ¿de acuerdo? O todavía se enmarcan. Por un lado están las neurosis y por otro lado la psicosis. Digamos que en las neurosis las personas viven en la realidad pero no se terminan de adaptar a la realidad, es decir, todos nosotros. Y la psicosis se dan cuando las personas han roto con la realidad, es decir, la realidad no les está devolviendo de una manera, no perciben la realidad porque pueden percibir elementos que no son reales y que están colocando dentro de la realidad,
o bueno, pues hay una serie de ideaciones también delirantes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en el terreno de las neurosis, ¿de acuerdo? Es decir, las personas están en la realidad, viven la realidad, perciben la realidad, porque cuando ves a una persona con desrealización, despersonalización, no te está diciendo que ve nada raro de fuera, pero sí que es cierto que se encuentra extraña con la realidad, ¿vale? Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, lo digo porque muchas personas tienen un enorme miedo a la locura, como si hubiesen perdido el sentido de la razón. No tiene nada que ver con esto. Esto tranquilizaros, ¿de acuerdo? Estamos percibiendo la realidad tal y como es, pero no significa que no pueda sentirme extraña con ella. Y sentirme extraño con la realidad, es decir, tener estados alterados de conciencia, forma parte de la realidad en sí. No es lo mismo cuando te levantas por la mañana, ¿de acuerdo? Y estás a lo mejor medio somnoliento, a cuando estás en el metro en hora punta. No es lo mismo cuando son las 4 de la tarde, es decir, nuestra conciencia, nuestro modo de percibir la conciencia y la realidad cambia, no siempre es la misma. Entonces, que cambie no significa que no te puedas fiar de ella, ¿vale? Entonces, así que poneros por lo menos estas dos afirmaciones que sí me parecen importantes. El sentido, como os digo antes, último, de la despersonalización, de la desrealización, es la supervivencia, ¿vale? En realidad aparece cuando el cuerpo está muy saturado de estrés y como una necesidad un poco de separarme para poder reaccionar mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que como ha ocurrido en muchas ocasiones en el caso del estrés, el enemigo ya no pasa, estos sistemas que me sirven para defenderme de un ataque externo ya no me sirven tanto porque me atacan a mí mismo, es decir, yo empiezo a obsesionarme con mis propias sensaciones internas. Igual que una persona que tiene una crisis de ansiedad se empieza a obsesionar con su corazón y no le está pasando nada a su corazón, una persona con desrealización se está obsesionando con su visión de la realidad y no tiene nada que ver con esto. Es decir, lo que ocurre es que necesitamos, en ese momento, como os he dicho antes, despegarnos de nuestras emociones, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son las herramientas terapéuticas que nosotros estamos usando para conseguir esto? ¿De acuerdo? Primero, una aceptación de las sensaciones para no estar peleándome con las situaciones constantemente. Es decir, normalizar, entenderlas como algo que está en la vida, entenderlas como algo que está dentro de la experiencia humana y aprender a codificarlas. Lo que pasa es que las personas no es que las tengan o no las tengan que tener, las tienen que codificar. O sea, las personas no sienten raro porque sí, sienten raro porque están asustados, ¿vale? Aprender con técnicas como el mindfulness, la meditación vipassana, es decir, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Focus, donde trabaja todo esto y aprendemos a manejar la atención, para que la atención no nos maneje a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, técnicas del manejo de la atención nos va a ayudar un poco a poder traspasar esas sensaciones, nos va a ayudar a no engancharme a ellas, porque el problema no es que estén, sino cómo me engancho a ellas. Entender, por otro lado, las causas profundas de la ansiedad para mí son importantísimas, es decir, que esta sintomatología, en realidad, todos estos síntomas que estoy sintiendo son un mensaje en realidad, ¿vale? Son un mensaje o bien de que me estoy pasando por este lado o que no me estoy dando cuenta de este aspecto de la realidad o que, ¿vale? Hay que dar un paso atrás y poder entender esto, ¿de acuerdo? Hay que entender cuáles son los mensajes que nos están dando la desrealización, la despersonalización, qué está pasando en mi vida, cuáles son mis niveles de estrés y por qué se están produciendo. Esto sería otra cuestión importante. A nivel farmacológico, cuando las personas están en crisis muy importantes y están constantemente dándole vueltas, a veces la farmacología me puede ayudar, determinados fármacos, a dejar a dejar de mantener ese estado obsesivo, ¿vale? Normalmente la medicación antidepresiva que tiene esta particularidad antiobsesiva son los que más se suelen usar en este caso. Y luego, para mí, fundamental, una vez que hemos visto esto, la persona la ha normalizado más, es cómo las personas nos estamos relacionando con nuestras emociones. Aprender a procesarlas, a codificarlas, a entenderlas de manera profunda. Las emociones no tenéis que eliminarlas. Las emociones tenemos que aprender para qué. Tenemos que aprender con respecto a las emociones que son motores y para qué nos pueden ayudar,
¿vale? Y nos ayudan a procesar la realidad y lo que nos está pasando. Esas son las emociones, ¿vale? Entonces, lo que sintamos no es extraño, tenemos que aprender a entenderlo. Bien, pues hasta aquí nos quedamos con esa explicación. Perdonadme, yo sé que me enrollo mucho, pero yo sé que esto de alguna manera sí que os va a servir. Recordaros, esto no es un diagnóstico, no os autodiagnostiquéis con esto, simplemente tenerlo como información y quizá os pueda servir como guía y como orientación. Consultar siempre con un profesional. Pues yo soy Rubén Casado, esta ha sido la teoría de la mente, nos vemos en el siguiente consultorio.